con nosotros y se lo agradecemos, el economista profesional Agustín Monteverde, a quien saludamos ahora mismo. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. Bien, muy bien, por suerte, gracias por el tiempo. Bueno, estamos en una montaña rusa, tanto afuera como, bueno, acá no sé si montaña rusa, pero se están moviendo algunas cosas también acá en Argentina. En parte será por lo que está pasando afuera, en parte por algunas cosas que están pasando entre nosotros. Cuénteme primero, Agustín, si es tan amable, un pequeño pantallazo, una primera opinión de cómo está viendo, a partir de las medidas que tomó Trump con los aranceles, cómo se está presentando la situación en el mundo, ¿no? Porque uno no sabe bien dónde termina esto. Sí, mire, Marcelo, creo que hay una gran desinformación con respecto a la posición de Trump respecto al tema. En general, los medios, los analistas, una cantidad de colegas míos presentan el tema como que acá está el señor proteccionista que ha aparecido y que viene a los empujones a imponernos aranceles al mundo entero, ¿no? Le cuento, en realidad todo esto empezó en el año 2018, reunión del G7 en Canadá, se reúnen los líderes de los 7 principales países del mundo, y ahí Donald Trump propone bajar a 0 los aranceles en todos los países. Hay una foto divulgada después por la canciller alemana del momento, Merkel, donde están ella en particular con una postura muy agresiva, todos rodeando a Trump, que está medio acorralado, sentado frente a los demás parados, en donde se niegan en redondo a bajar los aranceles. Trump se retira de la reunión y de resultas de la reunión sale el típico documento lavado, vacío de siempre, donde el mundo se compromete a seguir liberando el comercio en el marco de la OMC, que entre paréntesis la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es una organización que nació para liberar el comercio, se ha convertido en una organización de regulación del comercio. Uh-huh. Bueno, luego Trump, todos sabemos, un par de años después deja la presidencia. Para su vuelta, Trump venía con 2 o 3 cosas claras. Una de ellas era que en el marco interno tenía que entrar llevándose puesto al Deep State, al Estado profundo americano, de forma tal que no le pasara como la vez pasada, como en su gestión anterior, de que no podía cambiar ni siquiera los ministros, ¿no? Ni siquiera funcionarios de segundo o tercer orden de la administración. En segundo lugar, que tenía que, en el marco externo, llevarse puestos estos centros de presión internacional, como podían ser la OMC, el G7, etc. Y bueno, lo que hizo en esta ocasión fue patear el tablero, literalmente, de manera tal de imponerle, forzar a los demás ponerse a discutir bajas de aranceles. Así que la posición, lejos de ser de más trabas al comercio, en realidad tiene que ver es un continuo con aquella postura de bajar a 0 los aranceles. Agustín, ¿usted cree que es una posición Trump, donde negocio desde la fuerza, donde primero rompo y después, si querés, nos sentamos a reedificar la relación? Pero bueno, esta es la situación. Agustín, ¿usted cree entonces que es una posición para negociar? Absolutamente. Trump es un negociador, lo ha mostrado siempre, negocia digamos, desde la banca,
¿eh? Juega fuerte, no se lo doblega fácil. A ver, yo creo que de esta jugada, lo único que está en condiciones, y que además es a donde también se apunta a hacer el contrapunto, ¿no? Es China, es la única que se pondrá en situación de desafiante, pero creo que el resto del mundo va a terminar negociando. Acá hay un tema que me olvidé decir muy importante, crucial. Los Estados Unidos, lejos de ser un país proteccionista como se lo quiere mostrar ahora, han sido tradicionalmente la economía más abierta del mundo. Durante mucho tiempo fueron la más abierta del mundo y siguen estando entre las economías más abiertas del mundo. Si uno ve los flujos del comercio, están mucho más grabados por el resto del mundo con respecto al comercio con los Estados Unidos, que Estados Unidos lo que graba el comercio con el resto. Ahora, ocurre que Estados Unidos genera más riqueza que todo el resto de la Unión Europea y otros socios, ¿no? del continente americano y demás. Entonces, lo que Estados Unidos ya no admite es que esa parte, que en la Unión Europea o que Canadá vivan a costa del enorme flujo comercial con Estados Unidos. En aquella reunión del G7, Trump señaló, luego de esa reunión, que Trudeau, que en ese momento permaneció callado, pero que salió a patalear cuando ya Trump se había ido, le dijo, no dijiste nada en la reunión, ahora te quejas, pero mi reacción es en parte por aranceles como el tuyo, que graban con aranceles del 250% los productos lácteos de los Estados Unidos. ¿No? Entonces, es una situación bastante diferente a la que en general se está pintando. Agustín, hablemos un poquito de la Argentina. Me parece que nos metimos en un pequeño lío hablando de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuando por toda la tarea y la racionalidad sobre el gasto y sobre la economía argentina venía muy bien, incluso me imagino que mejor de lo que habitualmente los países hacen, aún con la presión del Fondo Monetario Internacional. Parecía que el fondo evidentemente lo han dicho, están conformes con la tarea que está haciendo el gobierno argentino en tratar de acomodar algo que es bien complicado y está bien difícil porque quedó muy, muy destartalada la economía argentina. Pero no sé si por una declaración o por qué, algo que tendría que haber pasado, no digo inadvertido, pero tranquilo, porque es una buena noticia y es aparte inevitable que el fondo acompañe una refinanciación. Veremos después con la deuda privada cómo se maneja, pero la deuda con el fondo parecía no tener ningún riesgo, y nos metimos con este tema de que si se va a cambiar el régimen cambiario o no, y ahí se nos complicó un poquito, o un poco, y faltan 2 semanas aparentemente para que salga el acuerdo con el fondo. ¿Cómo siguen estos 15 días en Argentina, independientemente de lo que está pasando en el mundo y lo que pudiera llegar a afectar? Mire, Marcelo, indudablemente en este tema el diablo metió la cola, pero metió la cola hace tiempo con la llamada Ley Guzmán, una ley que a mi juicio es disparatada, y le explico por qué. Porque las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que muchas veces están ligadas a cambios de política económica, no es novedad, así ha pasado históricamente, nunca pueden ser discutidas en el marco del Congreso, porque eso significaría discutir la próxima política económica
en el Congreso, lo cual no es plausible porque, como usted bien sabe y bien conoce, usted se enteró del plan austral, como en general todos los mortales, abriendo el diario esa mañana en que dio comienzo. El plan austral fue algo que fue elaborado, estudiado, etcétera, durante semanas, pero que quedó blindado bajo 7 paredes hasta el mismo momento en que fue anunciado. Bueno, lo mismo pasa con cualquier cambio de política económica. Si no, los vivos de turno hacen una fortuna a costa de otros. Bueno, lamentablemente, la famosa ley Guzmán forzaba al gobierno a tener que estar hablando del ajuste. Y los legisladores, hombres de la política, tramposos de toda la vida, bueno, buscaron sacar, bueno, ¿y cómo va a ser esto y cómo va a ser lo otro? Y por supuesto los temas más sensibles y delicados. Así que generaron las circunstancias justas para que la administración quedara en una encerrona, hablando y dando vericuetos en torno a sí mismo sobre las condiciones con que iban a regir algo que no podía hacer de ninguna manera el gobierno. Bueno, la realidad es que todo lo que vino después, todo ese nerviosismo, esos corrimientos de mercado y demás, yo lo primero que llamaría la atención es lo siguiente. Desde el punto de vista de la economía, de sus fundamentals, de todos los datos de la economía, esta situación en que estaba la Argentina era peor que la que estaba 20 días antes, 40 días antes, 2 meses, 4 meses antes. No, por el contrario, la economía argentina fue mejorando mes tras mes. Y lo mismo ocurría, al contrario, en todo caso se estaba discutiendo ya desde una posición mejor, el estar todavía mejor por el ingreso de divisas del Fondo Monetario. Sin embargo, se promovió una situación de tensión innecesaria que lo único que hace es que algunos pierdan plata, demorar decisiones que nos favorecen a todos, demorar la decisión de alguna inversión, etcétera, y sobre la cual, además de todo, ahora terminó montándose la situación internacional. Las principales consecuencias de lo que estamos viviendo, de todo ese conjunto de cosas, veo también muchos colegas míos desorientados hablando de inflación. Nunca, por definición, un problema como este que estamos hablando a nivel internacional puede generar inflación. Puede generar cambios de precios, pero eso no es inflación. De cambios de precios relativos. Lo que sí puede llegar a provocar, pero habrá que ver cuán rápido se van reacomodando las basas, porque acá lo que va a generar, en todo caso, un impacto negativo va a ser el tiempo que dure el reacomodamiento. Pero, en todo caso, lo que puede generar, sí, es alguna disminución del crecimiento económico de la Argentina y del mundo en general. Eso es la principal consecuencia que podemos tener en materia de índole general. Y lo más que más nos asedia hoy por hoy es en materia financiera estos momentos de nerviosismo, que a mi juicio, y estoy tal vez osado en decir una cosa así, pero es lo que sospecho de muchos años de experiencia en el mercado, me da la impresión que lo peor en materia financiera ya pasó, que los mercados van a empezar ya a sosegarse. Bueno, ojalá así sea, Agustín. Me quedo con esto último. Le agradezco mucho, como siempre es muy amable con nosotros. Un gusto, Marcelo. Que pase buen día, Agustín. Adiós. Hasta luego. Bueno, conversábamos con el economista profesional Agustín Monteverde, nos dio un buen pantallazo de lo que está pasando en el mundo
su punto de vista y también sobre lo que está pasando en Argentina. Y esta última frase, que cree que lo peor ya pasó, y eso es bienvenido y ojalá sea así. Bueno, son las 8 de la mañana.